Muy buenas noches. Saludo a todos mis hermanos, a todos los amigos que están en esta noche escuchando este en vivo y mirando desde cada una de sus casas, desde sus lugares de trabajo y también allí en sus lugares de descanso. Les deseo la bendición del Señor Jesucristo en esta noche. Un saludo muy especial al obispo presidente de Rema Internacional en el país allá de Estados Unidos, nuestro obispo Jesús Nieves. Un saludo muy especial para el hermano Luis Sandoval Chachagua, obispo presidente de El Salvador. Un saludo muy especial también para el hermano de Guatemala, que el Señor le bendiga grandemente, el hermano pastor de Guatemala, de Rema Internacional. Un saludo muy especial también para los diferentes pastores, el pastor Pacaya, allá en el país del Perú. Un saludo muy especial para usted esta noche. Un saludo muy especial para el pastor de Rema en el Ecuador. Un saludo muy especial también en esta noche para el hermano José Luis, que inicia también a trabajar en esta obra muy bonita aquí en el país de Colombia. Un saludo muy especial para el hermano de Medellín, nuestro hermano pastor Carlos en Medellín. Dios le bendiga grandemente. Un saludo muy especial también para nuestro hermano Orellano, que está trabajando ya para la organización con mucho amor, con mucho fervor, con mucha disciplina ya en Barranca. Y también aquí estamos tratando de agradar al Señor, de servir al Señor aquí desde Santander, Bucaramanga. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. En esta noche quiero traer la palabra de Dios hasta cada uno de sus lugares donde están ustedes. Y con la ayuda de Dios esperar que el Señor Jesucristo nos bendiga, que Él nos dirija, porque Él es el dueño de la palabra, Él es el dueño de esta obra, Él es el dueño de nosotros, Él es el dueño de las almas. Por eso quiero comenzar en esta noche orando al Dios Todopoderoso para pedirle la dirección de lo que vamos a hacer en esta noche. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres el santo de los santos, Señor. Tú eres el predicador por excelencia. Tú eres el Redentor, tú eres el Salvador. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre eterno, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, porque nos concedes el privilegio de hablar de tu palabra, Señor Jesucristo. Bendícenos en esta noche, bendice a quienes están escuchando esta palabra. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de los hermanos, para cada uno de los amigos que están escuchando. Que sea de bendición, Señor Jesús, para aquellos que también puedan escuchar esta predicación y verla a través de nuestro canal Rema Colombia Santander. También la transmitiremos por allí. Señor, bendícenos grandemente en esta noche. Señor, permite que pueda hablar tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Dirígeme con tu poder, dirígeme con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Es la palabra en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es un mandato, amigo y hermano que me escuchan, amigo pastor, amigo evangelista, es un mandato predicar el evangelio. Predicar, 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 predicar y predicar. Es un mandato del Señor. Llevamos más de 2000 años en esta tarea. Y a veces uno escucha de ciertas personas que dicen por allí, y tengo inclusive un amigo que tiene este pensamiento, que a diario está diciendo más práctica, menos prédica. Pero yo siempre le digo a este hombre, parte de la práctica es la prédica, parte de la obediencia es predicar la palabra de Dios. El cristianismo es un sistema de muchas enseñanzas, de muchas doctrinas, todas juntas formando una sola doctrina, una serie de doctrinas que es el cristianismo. Y hay un mandato del Señor
que es predicar. Predicar. Hay que predicar la palabra de Dios, hermano y amigo que me escucha. Hay que predicar, amigo, hermano, pastor que me escucha. Evangelista, misionero, cantante. Hay que predicar la palabra de Dios. Es un mandato del Señor Jesús. Hay mandatos de los presidentes. Hay mandatos de los gobernadores. Hay mandatos de los alcaldes. Hay mandatos de los policías. Hay mandatos de los ejércitos. Hay mandatos en las leyes de la antigüedad. Hay mandatos en las leyes de ahora. Hay mandatos de las empresas, de los jefes de las empresas. Hay mandatos en las casas, en los hogares, en las familias. Existen reglas, existen mandatos. Hay mandatos en las asociaciones. Hay mandatos en los clanes, inclusive. Hay mandatos en la época de los reyes. Se tenían mandatos. Hay mandatos en todo tipo de grupos. En fin, hay mandatos, hay mandamientos. Hay mandamientos en muchas partes, en muchos lugares. Y estos mandamientos se deben cumplir. Estos mandamientos se deben cumplir para ser aprobado en obediencia en ese lugar. Si tú cumples estos mandamientos, eres aprobado en obediencia a estos mandatos. Y si tú no cumples estos mandatos para ser aprobado, entonces no serás aceptado en ese grupo. Para tú ser aceptado en un grupo tienes que cumplir los mandatos que exige este grupo. ¿Quieres estar incluido, hermano, amigo que me escuchan esta noche? ¿Quieres estar incluido en el grupo de los que hacen la misión de predicar? ¿Quieres estar incluido en ese grupo? Tienes que superar muchos obstáculos. Tienes que no mirar el que dirán. Ni siquiera tienes que dejarte engañar de tu mente. Tu mente te va a decir que no hagas eso. El diablo va a poner toda clase de obstáculos. El diablo va a poner toda clase de artimañas, de telarañas mentales. El diablo va a querer encajonarte. El diablo va a querer ponerte en una telaraña y enredarte allí en este lugar para que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero tú tienes que sacudirte y tienes que hacer la voluntad del Señor Jesús. Porque todos los demás mandatos que hay aquí en la tierra son mandatos de hombres. Todos los demás pensamientos que hay aquí en la tierra son pensamientos de hombres. No son pensamientos de Dios. No son mandatos de Dios. Pero aquí tenemos un mandato especial, que es el mandato del Señor Jesús. Él fue el que dijo que debíamos nosotros ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mandato no es del pastor. Este mandato no es del sacerdote. Este mandato no es del obispo. Este mandato no es del hermano fiel, del hermano infiel. Este mandato no es de la iglesia Rema Internacional, no es de la iglesia IQ, no es de la iglesia internacional. Este mandato no es de la iglesia bautista. Este mandato es del Señor Jesús. Este mandato no es de los profetas, este mandato no es de los apóstoles. Este mandato es del Señor Jesús. Debemos cumplir este mandato. Predicar. Predicar, predicar, predicar. El mandato del Señor. ¿Quieres estar incluido dentro de la misión de los que predican? Pero tú dirás, ¿cómo lo haré? ¿Cierto? Puede surgir esa pregunta en esta noche, ¿cómo lo haré? Y es una pregunta inteligente. Otro diría, no soy estudiado. Se necesita estudio. Algunos dicen se necesita del estudio de la teología. Hay que ir a estudiar al mejor lugar de teología. Hay universidades prestigiosas que enseñan teología, y no solo teología bautista, teología como llaman por ahí, pentecostal, teología evangélica, no, una teología general a nivel de todas las religiones. Alguno dirá, necesito aprender teología. Otro dirá, yo tengo pocas palabras. Otro dirá, a mí me da miedo el público. Otro dirá, la gente me va a criticar. Otro dirá, ya hay muchos predicadores. Y a veces algunos piensan de esta manera, y es una manera triste de pensar. Inclusive algunas denominaciones de pronto les ha pasado por su pensamiento, de pronto han llegado a pensar
y a entender el mandamiento de Dios al revés. Cuando el Señor Jesucristo dijo que la mies era mucha y los obreros son pocos, ellos han entendido es al contrario, que los obreros son muchos y que la mies es poca. No, hermano. Hay mucha mies, hay muchas almas a las cuales hablarle del Señor Jesucristo. Hay muchas formas para hablarles del Señor Jesucristo. Hay muchos métodos para hablarles del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo en el que tenemos muchas formas para poder hablar del Señor Jesucristo. Debemos usarlas, debemos sacar el tiempo, debemos esforzarnos por predicar la palabra del Señor, porque es un mandato del Señor. Predicar, predicar, predicar y predicar. Bendito es el Señor Jesús. Debemos predicar su palabra. Algunos dirán, la gente habla mal de los predicadores. Muchos de los predicadores han cometido errores. Eso es verdad, hermano, porque somos humanos. Pero esta no es una excusa para no predicar. Esa no es una excusa para que si Dios te está llamando, tú no hacer la voluntad de Dios. Otros dirán, nadie es santo para que pueda predicar. Nadie es santo en naturaleza, eso es verdad. Nadie nace santo. Pero la palabra de Dios, cuando tú abres esta Biblia, cuando tú abres esta palabra, la palabra de Dios dice, a los santos y fieles en tal lugar, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor santifica. Porque el Señor, a través de esta palabra, a medida que la gente va escuchando la palabra, que la va creyendo y su conciencia le va diciendo que debe obedecer esta palabra, esa persona se va limpiando por la palabra. La palabra es como agua que la limpia. Esta palabra la va purificando. Y el Espíritu Santo que se mueve en esta palabra, el Espíritu Santo que está en medio de la predicación, el Espíritu Santo que está en medio de la enseñanza, Él va tocando los corazones y Él va limpiando y Él va purificando. Y va a llegar un momento en que esta palabra va a cumplir aquello para que fue enviada. Dice la palabra de Dios que esta palabra hará aquello para lo que fue enviada. ¿Y para qué fue enviada, mi hermano, mi amigo que me está escuchando? Esta palabra fue enviada para que yo y para que usted nos arrepintiéramos, alcanzáramos la limpieza, alcanzáramos el perdón del Señor Jesucristo y alcanzáramos la vida eterna y llegáramos a ser santificados, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu de nuestro Dios y por esta palabra llegamos a ser santificados. Estamos en el camino de la perfección. Pero Dios nos va a limpiar y Dios nos va a perfeccionar y Dios va a terminar la obra en ti, Dios va a terminar la obra en mí. Así dice la palabra de Dios, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Bendito es el Señor Jesús. Entonces no hay excusa. Debemos predicar, 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 predicar. Hay muchos pastores, muchos hermanos, muchos evangelistas, muchos cantantes que solamente piensan en este momento en el ministerio como algo que es para adquirir fama, para adquirir prestigio, para adquirir dinero. Otros dicen, no, esto es muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire lo que la Biblia nos muestra. La palabra de Dios nos enseña que hubo un Moisés que dijo, conoceréis que Jehová me ha enviado para que haga todas estas cosas. Eso está en Números 16:28. Hubo un Moisés que llegó un momento en el que dijo, conoceréis que Jehová me ha enviado para que haga todas estas cosas. O sea, no fui yo el de la idea, fue Dios el que me llamó y el que me quiso mandar a hacer este trabajo. Yo no quería hacer este trabajo. Eso dijo Moisés. Es Dios quien me ha enviado y podemos ver en la palabra de Dios que Él le sacó excusas al Señor, que Él dijo que era tardo para hablar. Sacó todo tipo de excusas en la charla entre Moisés y el Señor. No hubieron sino excusas de parte de Moisés, hasta el punto en que el Señor le dice que Él es el quien hizo la lengua. Y si Él hizo la lengua, ¿cómo no iba a poder hacer hablar a Moisés con sabiduría? ¿O cómo no iba a poder hacerle devolver su habla exactamente clara y sin tartamudear? Pero Él
no pensaba de esa manera, no conocía al Señor, pero luego lo fue conociendo poco a poco y fue dándose cuenta que el Señor es el Todopoderoso y que todo lo puede. Bendito es el Señor Jesús. Palabra de Dios también dice en Jeremías 25:4: Jehová envió a sus profetas a Israel desde temprano y sin cesar. Dios siempre ha estado enviando profetas para que prediquen esta palabra de Dios. Los envió en el Antiguo Testamento, los ha enviado en el Nuevo Testamento, los ha enviado en todo tiempo. En el principio puso pregoneros, pero Dios siempre ha enviado un profeta que hable de esta palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 28:19 dice: haced discípulos, enseñándoles lo que Jesús le enseñó a ellos. Debemos hacer discípulos nosotros, enseñándoles lo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. Por eso dice la palabra: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros predicamos para ser discípulos. Nosotros predicamos para enseñarles a esas personas las mismas enseñanzas que Jesucristo le dio a los apóstoles y las mismas enseñanzas que estamos nosotros tratando de coger y tratando de seguir y tratando de afianzar en nuestro corazón. Bendito es el Señor Jesús. Quiero leer otro texto de la palabra de Dios en esta noche. Está aquí en el libro de San Juan, capítulo 21. Dice la santa palabra, libro de San Juan, capítulo 21, del 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás, y otro te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mire que a Pedro le dice el Señor por segunda vez: sígueme. Porque ya le había dicho una vez: sígueme. Y él le había fallado. Pero vuelve y le dice esta vez, por segunda vez: sígueme. Porque el Señor tiene el poder, hermano y amigo que me escuchan. Para ti, hermano pastor que me estás escuchando y que de pronto le has fallado al Señor, Él tiene la fuerza, la autoridad, el poder para decirte a ti nuevamente: sígueme por segunda vez. Así lo hizo con Pedro. Y por eso Pedro entristeció, porque él recordaba que una vez el Señor lo llamó y le dijo: sígueme. Y una vez él le dijo al Señor que no lo negaría, que preferiría la muerte, pero sin embargo lo negó. Pero el Señor es el Dios de las oportunidades, y una vez más le dice a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y eso te dice en esta noche, hermano, amigo, pastor, evangelista, hermano, que tienes el Espíritu Santo, que conoces al Señor, amigo, que está escuchando. Una vez más el Señor dice: si tú me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero ¿cómo se hace eso? Si no es predicando su santa palabra. Esa es la forma de apacentar las ovejas, predicando la palabra, dirigiéndolos por la palabra de Dios. La palabra que no es de los hombres. Esta palabra que hay que predicar, predicar, predicar y predicar es el tema de esta noche. Predicar. Debemos predicar al Señor.
en todo tiempo. No hay excusa. El Señor conoce nuestra mente. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestros errores. Si le hemos fallado, debemos pedirle perdón a Dios y debemos volver a sus caminos. Mientras haya vida y esperanza, debemos volver a sus caminos y debemos predicar esta palabra. Predicar, predicar y predicar. Decir que Jesús es el Redentor. Decir que Jesús salva. En el tiempo de Isaías 48:20 dice la palabra: dan nuevas con voz de alegría, decir que Jehová redimió a su siervo. Ahora nosotros debemos decir que Jehová es el Redentor, que Jehová es el que redime, que Jesús es el Redentor, que Él es el mismo Jehová, que Él es el que redime, que Él es el que salva. Jesús. ¿Quién es el que puede solucionar tu vida? Haría yo esa pregunta en esta noche. ¿Quién crees tú que puede solucionar tu vida? ¿Quién crees tú que puede solucionar tu vida? Es la pregunta en esta noche. ¿Tú crees que el dinero puede solucionar tu vida? ¿Tú crees que los médicos pueden solucionar tu vida? ¿Tú crees que el poder de la política puede solucionar tu vida? ¿El poder de las armas puede darte la solución a tu vida? ¿Tú crees que los brujos pueden darte la solución a tu vida? ¿Tú crees que las armas pueden dar la solución a tu vida? Las mujeres, qué sé yo, tantas cosas de este mundo. ¿Tú crees que alguna cosa de esas puede dar la solución a tu vida? Incluso tú crees que alguna creación de este mundo te puede dar la solución a tu vida. ¿Quién crees tú que puede darte la vida eterna? ¿Quién crees tú que puede hacer esto? ¿Quién conoce la verdad absoluta de la razón de nuestra existencia aquí en la tierra? Yo muchas veces medito en muchas cosas y medito en que veo mis dedos, en que veo las cosas que están alrededor mío, que veo salir el sol, que veo salir las estrellas, que siento el aire que me toca, aún como Dios me formó por dentro, y eso a mí me da una claridad de que existe un Dios, de que existe un ser superior, de que aunque haya muchos que digan ser ateos, la palabra de Dios dice que no son ateos, la palabra de Dios dice que son necios, porque no creer que existe Dios es ser un necio. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Dios sí existe. Dios es real. Dios salva. Dios sana. Dios perdona. Dios es más real que la sangre que corre por nuestras venas, hermano y amigo. Por eso estamos predicando un Dios vivo. Por eso no estamos predicando un Dios muerto. Por eso la predicación de la palabra de Dios es realmente algo de verdad inteligente. Hay gente que quiere enseñar que la predicación de la palabra es algo bruto, es algo ignorante, pero la predicación de la palabra verdaderamente es algo inteligente. Esto sí es algo inteligente, porque al Dios que estamos predicando nosotros, Él no es un Dios de metal, no es un Dios de madera, no es un Dios de mentiras, no es un Dios que necesita ayuda, es un Dios real. Es un Dios que sana, es un Dios que salva, es un Dios que perdona, es un Dios que soluciona, es un Dios que no le queda nada grande. ¿Y sabe qué es lo más bonito en esta noche, hermano y amigo que me escuchan? Que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Ya es el fin del mundo? Y si fuera el fin del mundo, el Señor Jesús dijo: hasta el fin del mundo. Tú que me escuchas, que estás de pronto asustado con el COVID, Él dijo: hasta el fin del mundo. Y el que dijo estas palabras las cumplirá. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor Jesucristo está en esta noche aquí. Está aquí con nosotros, está allí contigo. Porque Él dice y cumple. No como los hombres que dicen y no cumplen. Por eso es que Él es digno de gloria y de honra.
Solo el Señor Jesús es lo más importante eternamente. Por eso debemos predicar, 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 predicar y predicar. Bendito es el Señor Jesús. Una vez más te pregunto en esta noche, ¿quién perdona? ¿Quién soluciona? Jesús el Señor. Jesús el Señor. Debemos predicarlo. Jesús el Señor perdona. Jesús el Señor ayuda. Jesús el Señor sana. Jesús el Señor restaura hogares. Jesús el Señor cambia la mentalidad de los delincuentes. Jesús el Señor es capaz de cambiar la adicción de un hombre. Jesús el Señor es capaz de cambiar la mentalidad de un asesino. Jesús el Señor es capaz de salvar a un hombre de la brujería. Esto es una verdad, hermano y amigo, y nuestro corazón late dentro de nosotros. Nuestro espíritu se llena de fuerza y de poder, porque estamos enseñando una verdad. Hace poco escuchaba una predicación de la pasión de predicar a este Dios vivo, bendito. Y esa pasión arde en aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, en aquellos que hemos comprobado que esta palabra es verdad. Porque Jesús, nuestro Dios, Jesús el Señor, es un Dios vivo y dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros en el COVID. Él ha estado con nosotros en el COVID. Y Él estará todo el tiempo en medio de esta pandemia, estará con nosotros. Y si nos concede vivir un poco más allá y enseñar su palabra, aún más allá estará con nosotros. Y aún más allá de la muerte, dice la palabra de Dios, que Él estará con nosotros. Bendito es el Señor Jesús. Así que debemos predicarlo, hermano. Hermano pastor, hermano evangelista, no importa de qué denominación seas tú, debemos predicarlo. El Señor Jesús no está encajonado en un rótulo. El Señor Jesús es el Señor del universo. Cantantes, evangelistas, hermanos, debemos predicar la palabra de Dios. Voy a leer otro texto para terminar en esta noche. En el libro de San Lucas, capítulo 9, del versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios: habiendo reunido a 12 de sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad de donde no os recibieren, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasad por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Un mandato que se venía ya enseñando, que se venía ya pidiendo desde esos tiempos. El mandato de predicar el reino de los cielos. El mandato de predicar y predicar esta palabra. ¿Qué es más grande que obedecer este mandato? Hermano y amigo que me escuche, ¿qué es más grande que obedecer este mandato del Señor Jesús? Es cierto que somos humanos, que a veces nos faltan las fuerzas, que llegan enfermedades a nuestras vidas, que el mismo cuerpo no quisiera que predicáramos, se nos fatiga la mente, todo. Como decía antes, y el diablo nos enreda, pero debemos sacar fuerzas en el nombre de Jesús y cumplir este mandato de predicar. ¿Habrá un honor más grande que predicar a Jesucristo? ¿Habrá un honor más grande que predicar al Señor Jesús? ¿Habrá una felicidad más grande que tener la salvación de Dios? ¿Habrá una felicidad más grande
que tener la vida eterna? ¿Habrá una felicidad más grande que cumplir este mandato? ¿Habrá una felicidad más grande que predicar la palabra de Dios? ¿Habrá un trabajo mejor que este, que enseñar la palabra de Dios? ¿Qué esperamos, hermano? Prediquemos su palabra. Sigamos predicando, sigamos diciendo que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo hace milagros, que Cristo levanta, que Cristo sana, que Cristo viene por nosotros, que Jesucristo nos protege, que Él es el Señor, Él sigue siendo el Señor. Yo medito en estos días, yo oro al Señor. Y hace poco hablaba con una hermana y yo digo, Señor, nosotros debemos hacer tu voluntad, pero tú guíanos, muéstranos a dónde debemos ir, qué debemos hacer, cómo debemos hablar, cómo nos debemos mover en nuestro país según nuestras leyes en este tiempo del COVID. Que no sea nuestra emoción, que no sea un pensamiento solamente de nosotros, sino llévanos a donde tú quieres que vayamos. Y hay lugares donde Dios nos ha llevado y como hemos ido en la voluntad de Dios, Dios nos ha guardado. Pero si vamos a un lugar y no es la voluntad de Dios, por arrogancia, por capricho, o de pronto por sacar pecho de que no temo a nada, nos puede ir mal. Pero si vamos a un lugar haciendo esta voluntad, verdaderamente guiados por Dios, seguro que el Señor seguirá cumpliendo su palabra y Él seguirá estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas señales se seguirán dando. Se seguirán dando las señales de las sanidades, de echar fuera a los demonios. Aún si bebiéramos cosa que nos va a matar, mortífera, el Señor nos sanará. Pero todo en el orden de Dios. Pero no podemos dejar, hermano y amigo que me escuchan esta noche, no podemos dejar de predicar. Predicar, predicar, predicar. Dios los bendiga grandemente en esta noche. Me despido de ustedes. Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo.